Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo 100% acrílico de 2.5 milímetros. Gancho de crochet acorde al recomendado por el hilo. Este es un gancho de 2.5 milímetros. Cinta métrica, aguja lanera y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vamos a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a tejer. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla S y para esta talla estas cadenitas deben de medir, fíjense, el contorno de busto para una talla S son 88 centímetros aproximadamente, ¿sí? Pero para esta primera vuelta tenemos que restar todas las tallas al contorno del busto, les vamos a restar 20 centímetros. Eso quiere decir que de los 88 centímetros que mide el contorno del busto de la talla que yo voy a realizar, tengo que tejer cadenitas hasta tener 68 centímetros. Bien, entonces, una vez que tenga la cantidad de cadenitas listas, las voy a sujetar de extremo a extremo y para medirlas, estas no debemos medirlas completamente estiradas, sino un poquitito. Fíjense que la tensión es mínima. Acá yo ya tengo mis 68 centímetros y para que tengan una referencia para el hilo que yo estoy utilizando y la tensión que yo ejerzo al tejer, acabo de realizar 116 cadenitas. Bien, de todas maneras, si no tienes a la mano la medida del contorno del busto, acá en pantalla te dejo una imagen con la medida referencial del contorno del busto para cada talla. Bien, entonces, una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenitas listas, como siempre, y a mí me gusta hacer siempre que comienzo un tejido, voy a realizar 20 cadenas adicionales y ya les voy a enseñar por qué. Y bien, una vez que hayamos realizado esas cadenitas adicionales, para comenzar la primera vuelta, sujetamos la última cadena que hicimos, hacemos 2 cadenas al aire, estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto alto. Para hacer el siguiente punto alto, enlazamos y en la tercera cadenita desde el crochet, atravesamos la aguja, traemos hebra, recordamos que en el punto alto quedan 3 aros, enlazo paso por 2, enlazo paso por 2, ¿sí? Vamos de nuevo, enlazamos y en la cadenita siguiente traemos hebra, van a quedar 3 aros, paso por 2 y paso por 2. De esta manera vamos a seguir tejiendo puntos altos sobre cada una de las cadenitas hasta llegar casi al final. Antes de finalizar medimos nuevamente para asegurarnos de la cantidad de puntos. Bien, y acá yo ya estoy llegando casi al final. Bien, fíjense que no tejí las cadenas completicas. Voy a medir, lo único que hice fue realizar puntos altos. Vamos a medir nuevamente. Yo necesito llegar hasta 68 centímetros. Voy a tomar desde el último punto alto. Estiro bien, acá sí tengo que estirar súper bien. Y desde acá hasta acá ya tengo mis 68 centímetros, ¿sí? Fíjense que aquí estamos bien estiraditos. Entonces, para que tengan una referencia, solo para que tengan una referencia, acabo de realizar 119 puntos altos, contando como el primer punto alto las 2 cadenitas iniciales. Pero para el patrón que vamos a hacer necesitamos tener puntos altos pares, ¿sí? Entonces, como yo tengo 119, voy a hacer únicamente un puntito más y de esta manera completo mis 120 puntos altos, ¿sí? Fíjense que ocupé un poquito más de puntos que las cadenas iniciales. Por eso es que a mí me gusta siempre hacer unas cadenitas de más. Algunas veces tejemos un poquito apretado y al final nos hacen falta cadenas. O hay veces que tejemos con la mano muy suelta y más bien nos van a sobrar demasiadas, ¿sí? Eso quiere decir que a la larga el top nos pudiera quedar un poco grande. De esta manera nos aseguramos que con la tensión que nosotros tejemos, la cantidad de puntos es suficiente para la medida que necesitamos. Bien, ahora, una vez que tengamos todo esto listo,
Estas cadenitas las podemos soltar sin ningún problema. Fíjense, aquí tenemos el nudo deslizado, este lo soltamos y aquí lo único que vamos a hacer es ir soltando cada una de las cadenitas. Fíjense, ellas se sueltan así fácilmente. Y cuando estemos llegando acá al final, soltamos la última cadenita. Estamos acá donde está el último punto alto y acá esto lo ajustamos. Simplemente tiramos de él y me queda el nudito. Este no se me va a soltar. Ahora, como esta hebra me quedó bastante larga, lo único que voy a hacer es cortarla un poco. Y quedamos acá como si no hubiese pasado nada. Bien, ahora para comenzar la segunda vuelta y de esta manera completar la secuencia que vamos a repetir, tejemos 2 cadenas que me va a contar como un punto alto, giramos y en esta segunda vuelta vamos a comenzar a tejer puntos altos cruzados. Bien, para hacer el primer punto alto enlazamos. Entonces, si estuviera tejiendo normalmente, o sea, sin cruzar el punto, tendríamos que tejer en este puntito, ¿sí? Pero para cruzarlos, entonces nos saltamos un punto. Fíjense que aquí la base de las cadenas tiene como un agujerito. Ese no lo vamos a tejer porque ya las 2 cadenas me cuentan como ese punto tejido, ¿sí? Entonces tengo el agujerito de la base de las cadenas que no vamos a tomar en cuenta. El que tuviera que tejer si estuviera tejiendo puntos altos normales, pero este lo voy a saltar y comienzo a tejer en el tercer agujerito. Allí hago mi punto alto, enlazo y para cruzar el punto lo único que tengo que hacer es devolverme y tejer el puntito que salté. Entonces en este agujerito que salté, allí tejo mi siguiente punto alto. De esta manera hacemos el punto alto cruzado. Les enseño nuevamente, enlazamos para hacer el siguiente punto. Fíjense, saltamos un punto y en el que sigue hacemos punto alto. Y para cruzarlo, aquí tengo un puntito solo intermedio. En ese agujerito es donde vamos a tejer el siguiente punto alto. Y de esta manera hacemos el punto alto cruzado, ¿sí? Vamos a seguir repitiendo puntos altos cruzados hasta llegar a acá, al final de la vuelta. Hacemos el último punto alto cruzado, 1 y 2. Y el último punto alto, fíjense que aquí me debe quedar uno solito. Estas son las 2 cadenas con las que tomé altura. Allí siempre debo de tejer un punto alto solo, ¿sí? Tengo que finalizar de la misma manera en la que comencé. Y acá comencé con 2 cadenas que me contaban como el primer punto alto. Y luego venía el punto alto cruzado. Entonces tengo que finalizar de la misma manera. Tengo el punto alto cruzado y siempre en todas las vueltas el último punto alto lo vamos a tejer acá sobre la segunda cadenita. Allí hacemos el último punto alto y de esta manera se ve la segunda vuelta. Así ya completamos la secuencia que vamos a repetir. Todas las vueltas que vamos a hacer de ahora en adelante va a ser una vuelta únicamente con puntos altos y la siguiente vuelta con puntos altos cruzados. Bien, entonces para comenzar la tercera vuelta y todas las vueltas de ahora en adelante tejemos 2 cadenitas, giramos. Y como esta tercera vuelta no tengo que hacer puntos cruzados sino puntos altos normales, entonces enlazo. Recuerden que este primer agujerito no lo vamos a tejer porque es la base de las 2 cadenas. Bien, comenzamos en el segundo agujerito y allí voy a tejer un punto alto sobre cada uno de los puntos altos, ¿sí? Fíjense que en los puntos altos en la parte de arriba se hacen como unos agujeritos. Allí es donde voy a ir tejiendo. Voy a seguir tejiendo hasta finalizar esta vuelta únicamente con puntos altos. Y cuando llegue al final, como siempre, vamos a tejer el último punto alto acá en la segunda cadenita. Tejemos 2 cadenas, giramos
Y en la siguiente vuelta, o sea la vuelta número 4, sí voy a repetir la vuelta número 2, o sea que vamos a tejer puntos altos cruzados. Y de esta manera vamos a repetir una y otra vez hasta que logremos la medida necesaria de alto para cada talla. Esta medida es esta que tomamos al comienzo. Y acá yo ya estoy llegando al final de lo que será mi última vuelta. Tejo como siempre el último punto alto sobre la segunda cadenita. Y esto se ve de esta manera, fíjense. Lo único que hice fue repetir vueltas de puntos altos y vueltas de puntos altos cruzados. Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar en total 23 vueltas. Y estas 23 vueltas miden 22 centímetros. Esto para una talla S, ¿sí? Lo pueden hacer tan largo como desean. Pero por referencia, una talla M puede tejer hasta 23 centímetros, una talla L hasta 24 centímetros y una talla XL hasta unos 25 centímetros. Bien, entonces, una vez que tengamos esto listo, vamos ahora a sacar las tiras que van a ir desde acá y van a llegar acá hasta la espalda. Pero para eso tenemos que tomar la siguiente medida. Voy a colocárselo al maniquí. Y bien chicos, entonces esto debe de quedarnos algo así. En la parte de atrás debe de quedar así, con la separación de los 20 centímetros que restamos al comienzo. Y bien chicos, entonces una vez que lo tengamos así, para señalar desde donde queremos que salga nuestra tira, más o menos calculamos acá, fíjense, donde comienza el hombro. Si tienen a la mano un marcador, pueden colocar un marcador o un pedacito de hilo. Y la tira va a salir desde acá, va a llegar hasta la espalda y luego hacemos la manga. Y bien chicos, entonces una vez que ya tengamos indicado desde dónde vamos a comenzar la tira, ya podemos cortar esta hebra. Para cortar esta hebra hacemos una cadenita, la sacamos un poquito larga, cortamos. Antes de comenzar vamos a dejar señalado el centro para cuando tengamos que hacer la segunda manga. Bien, entonces lo doblamos así bien, que esto nos quede bien alineadito. Decimos que más o menos el centro está acá, pero ahorita contamos los puntos y dejamos señalado exactamente el centro, ¿sí? Eso lo vamos a utilizar cuando comencemos la segunda manga. Bien, entonces para hacer la primera tenemos que salir desde acá hacia arriba, pero aquí tenemos que tener muy presente el sentido en el que estamos tejiendo, ¿sí? Recuerden que nosotros tejemos vueltas de ida y vueltas de regreso. Aquí donde corté la hebra estaba mi vuelta de ida. Para comenzar la siguiente vuelta, que va a ser acá en la tira, es como que si yo dijera, hice 2 cadenas, giramos y comenzamos a tejer hacia acá. Bien, pero como tengo aquí la tira va hacia acá, entonces vamos a dejar la separación. Esto no lo vamos a hacer tan grueso porque le vamos a hacer manga. Vamos a hacer la separación de unos 3 puntos altos cruzados, ¿sí? Entonces tenemos un puntito, que este va a ser el punto que va a quedar solo, y comienzo acá en el puntito que voy a hacer solo, porque recuerden que cuando tejimos aquí siempre nos quedaba un punto solo al comienzo y al final. Entonces allí es donde voy a comenzar hacia acá. Tomo mi hilo, hago el nudo deslizado, aquí donde señalé atravieso el nudo, ajusto. Aquí voy a realizar 2 cadenas que me cuentan como el punto alto de este costado y comienzo a realizar mis puntos altos cruzados. Esta colita de hebra que tengo acá la puedo ir ocultando a medida que voy tejiendo. Entonces salto un punto y para cruzarlo me regreso a tejer el punto que salté. Cuando finalicemos los 3 puntos altos cruzados, donde tengo el marcador, allí voy a hacer el punto alto que queda solo. Bien, de esta manera ya he hecho la primera vuelta de la tira y ahora lo que voy a hacer es repetir. Hago 2 cadenitas, giro
Y en esta segunda vuelta pues me corresponde tejer únicamente puntos altos. Hago como siempre el último punto alto sobre la segunda cadenita. Y para que tengan una referencia tengo 8 puntos altos. Bien, ahora lo que voy a hacer es seguir repitiendo una y otra vuelta esta tira hasta que la tenga lo suficientemente larga, la mida pase por el hombro y hacemos la unión en la parte de acá. Bien, yo voy a hacer la unión, completo la manga y nos vemos nuevamente para enseñarles a hacer la segunda manga. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final de lo que será mi última vuelta de la tira. Fíjense, acá como les comenté, acabo de finalizar esta manga. Entonces, para comenzar esta, la comencé exactamente igual a como comenzamos en la parte de acá. Lo único que hice fue contar desde acá, desde el centro, cuántos puntos hay hasta acá para dejar exactamente la misma cantidad de este lado. Bien, es lo único que hice. Entonces, esta tira, para que tengan una referencia, desde acá, desde la primera vuelta hasta acá, esta tira mide 29 centímetros. Bien, solo para que tengan una referencia, para estos 29 centímetros yo acabo de realizar 27 vueltas. Eso quiere decir que una talla M puede llegar hasta 30 centímetros, una talla L hasta 31 centímetros y una talla XL aproximadamente hasta 32 centímetros. Bien, pero como siempre les digo, si se lo pueden medir es muchísimo mejor para que se aseguren del largo de esta tira. Para coserla a la parte de acá de la espalda, tenemos que cortar esta hebra. Para cortarla hacemos una cadena, sacamos larguita la hebra porque con ella misma vamos a hacer la costura. Cortamos y esto de acá lo ajustamos. Ahora vamos a buscar nuestra agujita lanera para enhebrarla. Y una vez que la enhebramos, para hacer la costura, fíjense, acá como ya hicimos la primera manga, puedo decir que este es mi derecho, ¿sí? Aquí está el derecho. Ahora para coser esta segunda manga le damos la vuelta. Y bien chicos, entonces para hacer la costura traemos la tira. Esto nos tiene que quedar acá bien alineadito. Fíjense cómo quedó la parte de acá, bien alineadito. Y lo colocamos así. Si yo lo dejo así, estoy por el derecho. Todas las costuras, uniones y demás siempre las hacemos por el revés. Entonces para coser por el revés coloco así y fíjense, me traigo la aguja y vamos a coser acá. De esta manera voy a hacer la costura por el revés. Y ahora nos aseguramos de que la parte exterior nos quede bien alineadita. Fíjense que los puntos en la parte de arriba tienen como unas cadenas, ¿sí? Entonces aquí tenemos la salida del hilo. Nos devolvemos por acá, atravesamos el primer punto, ajustamos y para hacer esta costura, fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar una hebra de la parte de adentro y otra hebra de la parte de adentro, ¿sí? Aquí está como la cadenita que se forma en ambos lados y tomo únicamente la hebra de adentro de cada lado. Y así voy haciendo costura por costura. Hago la última puntada. Antes de cortar verificamos la unión. Tiene que quedar algo así. Y ahora sí podemos hacer el remate. Nos devolvemos en el último puntito. Y antes de cerrar este aro pasamos por allí la aguja. Ajustamos. Y luego perdemos un pedacito de hebra en algunas puntadas. Yo lo que hago es perderla por algunos puntos y ya cuando la haya pasado por algunos puntos puedo cortar. De esta manera, cada vez que nos encontremos una hebrita por allí suelta, la ocultamos así. Y de esta manera ya unimos la tira. Esto va a ir así, fíjense, esto va a quedar así derechito. Ahora vamos a comenzar a tejer la manga, ¿sí? Para hacer la manga como tal, la vamos a hacer desde el derecho. Y bien chicos, entonces para comenzar a hacer la manga como tal, vamos primero que nada a contar cuántos puntos tenemos desde acá hasta acá,
¿sí? Los puntos que están libres. Yo les recomiendo que vayan tomando nota en un papelito de cada uno de los pasos para que cuando hagamos la segunda manga asegurarnos de tener exactamente la misma cantidad de puntos que tuvimos en la primera. Bien, entonces vamos a realizar el nudo deslizado. Solo para que tengan una referencia, yo tengo 24 puntos en la parte de acá. Bien, buscamos el punto del centro. Cuando tengamos el puntito del centro, fíjense que estoy desde el derecho, atravesamos el crochet, pasamos el nudo deslizado, ajustamos y bien. Aquí es muy importante que se midan esta parte de acá. Si lo están haciendo para ustedes mismas, vamos a ir tejiendo y vamos a ir probando. Porque si tejemos dando vueltas, es muy probable que la manga nos quede un poquito ancha, ¿sí? Por eso vamos a comenzar a hacer unas pequeñas disminuciones únicamente en la parte de acá. Pero como les digo, si pueden irse probando para saber si necesitan o no tantas disminuciones, es mucho mejor. Bien, entonces una vez que estamos acá, hacemos 2 cadenas que me cuentan como un punto alto. Enlazamos esta colita de hebra que tengo acá, la voy a ir ocultando a medida que voy tejiendo. Y voy a tejer 3 puntos altos seguidos. Ya tengo las 2 cadenas que me cuentan como el primero. Hago el segundo, el tercero y voy a comenzar a hacer la disminución. Para hacer esta disminución enlazo, en el puntito siguiente traigo la hebra, quedan 3 aros, atravieso únicamente 2, ¿sí? Los dejo allí en suspenso, enlazo nuevamente y en el puntito siguiente traigo hebra, ahora me van a quedar 4 aros, paso por 2 y paso por 3 y de esta manera completo la primera disminución, ¿sí? Continúo tejiendo 3 puntos altos y una disminución. Les repito nuevamente la disminución como si fuera a hacer un punto alto sin cerrar, enlazo nuevamente, me quedan 4 aros, paso por 2 y paso por 3. Ya llevo 2 disminuciones. Ahora vamos a llegar hasta acá, tejo 1, 2, 3 y acá ya no tengo para hacer más disminución, entonces hago el último punto alto allí, o sea que hice 4 puntos altos nada más, ¿sí? No voy a hacer disminuciones en la parte de acá. Ahora, como comenzamos acá en el centro, cuando vayamos a hacer las disminuciones de este lado, tenemos que asegurarnos de que nos queden a la misma distancia. Contamos exactamente lo mismo que hicimos en la parte de acá. 1, 2, 3, disminución. Recuerda que disminución cuentan 2 puntos. Esta es la disminución. 1, 2, 3 y disminución. Quiere decir que cuando dé la vuelta, la primera disminución la voy a hacer en este puntito. Bien, vamos a comenzar a tejer en la parte de acá para dar la vuelta y llegar nuevamente a donde comenzamos. Para tejer de este costado, aquí yo también les recomiendo, si pueden, cuenten la cantidad de puntos, toman nota para que en la segunda manga se aseguren de tener la misma cantidad. Entonces, acá en el costado, fíjense que no tenemos un punto específico sobre cuál comenzar a tejer. Entonces, allí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Enlazamos y fíjense, vamos a ir tejiendo un punto alto en cada uno de los agujeritos que se nos van presentando. Enlazamos, allí se nos van a ir presentando los agujeritos. Y de esta manera vamos a ir tejiendo un punto alto en cada espacio que se me va presentando hasta llegar acá. Cuando llegue acá hago la disminución, 3 puntos altos, disminución y tengo que finalizar nuevamente con 3 puntos altos. Bien, y acá ya estoy finalizando la primera vuelta, ¿sí? Entonces, para hacer la unión,
Recuerdan que acá comenzamos con 2 cadenitas, ¿sí? Bueno, en la segunda, miren, 1 y 2, acá en la segunda hacemos un punto deslizado y de esta manera finalizamos la primera vuelta. Bien, entonces, como les comenté, desde acá hasta acá, solo para que tengan una referencia, yo tengo 53 puntos altos, ¿sí? Las disminuciones las estamos trabajando únicamente en la parte de acá. Bien, entonces vamos a seguir haciendo este patrón que era puntos altos y una vuelta con puntos altos cruzados. Para comenzar la vuelta de puntos altos cruzados, entonces, aquí en esta segunda vuelta no vamos a hacer disminuciones. Entonces, estando acá, cuando vamos a hacer los puntos altos cruzados, vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenitas. Enlazamos y como al cruzarlos, tejemos el punto que está hacia atrás, fíjense, el de acá. Allí hacemos el primer punto alto. ¿Sí? Bueno, sería el segundo punto alto porque las 3 cadenitas en este caso me cuentan como el primero. Vamos de nuevo, enlazamos, como siempre, saltamos un punto, tejemos punto alto, enlazamos y nos devolvemos a tejer el punto alto que saltamos. De esta manera voy a ir tejiendo los puntos altos cruzados. Entonces, seguimos repitiendo el punto alto cruzado hasta llegar acá y les enseño cómo cerrar esta segunda vuelta. Y bien chicos, acá estoy finalizando el último punto alto cruzado. Y para cerrar esta vuelta, recuerdan que en la parte de acá hicimos 3 cadenas, ¿sí? Aquí está la segunda y aquí en la tercera cadenita hacemos punto deslizado para cerrar esta segunda vuelta. Y esto hasta este momento se ve así, fíjense. Entonces, para que tengan una referencia en esta segunda vuelta de estos puntos altos cruzados, acabo de realizar 37. Bien. Ahora, para comenzar la siguiente vuelta, la tercera vuelta, seguimos la secuencia. Finalizamos los puntos altos cruzados, ahora vienen los puntos altos solos. En esta tercera vuelta también vamos a hacer disminuciones. Recuerdan que en la fila anterior, o sea en la vuelta número 1, hicimos 2 disminuciones de este lado y 2 disminuciones de este lado. En total hicimos 4 disminuciones, ¿sí? Las disminuciones siempre tenemos que hacer las pares para que nos coincidan después los puntos altos cruzados. Bien, ahora para comenzar esta tercera vuelta también vamos a hacer disminuciones. Hacemos 2 cadenitas que cuentan como el primer punto alto, el segundo punto alto, el tercer punto alto y aquí ya podemos hacer la primera disminución. En la disminución consiste en pasar de 2 puntos a uno solo. Entonces, como si fuéramos a hacer un punto alto sin cerrar, enlazamos y en el punto siguiente atravesamos 2 y atravesamos 3. Ya llevamos la primera disminución, repetimos 3 puntos altos, hacemos la segunda disminución, 3 aros, atravieso los 3. Luego tejemos 3 puntos altos y hacemos la última disminución de este lado. En total, en esta tercera vuelta hicimos 3 disminuciones, ¿sí? Entonces, vamos a contar la cantidad de puntos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y en el punto número 15 finalicé la última disminución, ¿sí? Entonces contamos hacia acá igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el punto número 15. Coloco allí el marcador. Esto es simplemente para saber que yo en este punto voy a comenzar a hacer la disminución. ¿Sí? Entonces,
Estos serían los dos puntos involucrados en la disminución. 1, 2, 3, los dos puntos de disminución. 1, 2, 3, los dos puntos de disminución, y voy a cerrar con 1, 2 y 3 puntos altos. Bien, es para que me queden a la misma distancia. Entonces, vamos a seguir repitiendo un punto alto sobre cada punto alto. Cuando lleguemos acá, comenzamos la disminución como les acabo de enseñar. Llegamos hasta acá y nos vemos para hacer la unión de esta tercera vuelta. Y bien, chicos, para finalizar, lo único que tenemos que hacer es sobre la segunda cadenita, fíjense, 1 y 2, hacemos el punto deslizado. De esta manera finalizamos la tercera vuelta. De ahora en adelante, lo único que vamos a hacer es repetir exactamente lo mismo una y otra vez. La única diferencia va a ser, y aquí como siempre les recomiendo que se vayan probando para que se aseguren que la manga no les vaya a quedar tan apretada. Lo único que vamos a hacer de diferente va a ser, en esta tercera vuelta hicimos 1, 2 y 3 disminuciones de este lado y 3 disminuciones de este lado, ¿verdad? En la vuelta número 4 tendríamos que tejer puntos altos cruzados. Luego para la vuelta número 5 vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta número 1. O sea que únicamente vamos a hacer 2 disminuciones de este lado y 2 disminuciones de este lado. La vuelta número 6 va a tener que ser de puntos altos cruzados. Así seguimos repitiendo. La vuelta número 7, 2 disminuciones de este lado, 2 disminuciones de este lado, y acá en esta manga, para que tengan una referencia, fue el ancho que yo le quise dar. Yo llegué hasta acá, fíjense, que está la primera vuelta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Finalicé con una vuelta de puntos altos únicamente. Al final, la vuelta número 9, que es con únicamente puntos altos, en esta vuelta número 9 no se hacen disminuciones. Y si quisiéramos seguir haciendo esta manga más ancha, lo único que tenemos que hacer es repetir la vuelta 8 y la vuelta 9. O sea que ya no haríamos más disminuciones. Bien, porque, fíjense, las disminuciones lo que hacen es que la manga acá en la parte de la axila se me recoja un poquito para que no me vaya a quedar tan ancha. Bien, entonces yo voy a seguir repitiendo y nos vemos al final de la vuelta número 9 para hacer este acabado. Y bien, chicos, acá yo ya estoy finalizando la última vuelta, en mi caso la vuelta número 9, y esta manga se ve así, fíjense. Contando las 9 vueltas, esto me da un ancho total. Me da un ancho total de 12 centímetros, lo que me parece que está súper bien para un top de esta talla, ¿sí? Recuerden que la pueden hacer tan larga como deseen. Entonces, si no la están haciendo para ustedes mismas, una talla M puede llegar hasta 13 centímetros, una talla L hasta 14 centímetros y una talla XL hasta unos 15 centímetros aproximadamente. Bien, ahora para hacerle el acabado final a esta manga, hacemos una cadenita y allí mismo en ese agujerito vamos a realizar un punto bajo. Luego de este punto bajo enlazamos y vamos a contar 1, 2 y en el tercer punto vamos a realizar un abanico con 5 puntos altos. 1, 2 y 5 puntos altos. Luego de los 5 puntos altos cerramos el abanico contando 1, 2 y en el tercer punto hacemos un punto bajo. Volvemos y repetimos, enlazamos, contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos el abanico. Y luego del quinto punto alto contamos 1, 2, 3 y cerramos el abanico haciendo un punto bajo. De esta manera me van a ir quedando los abanicos que voy a hacer por todo alrededor de la manga. Repetimos hasta llegar nuevamente hasta acá. Y bien, chicos, acá estoy finalizando el último abanico. Para cerrarlo, aquí donde hice el primer punto bajo, allí voy a realizar el punto deslizado. De esta manera cierro este abanico. Y para finalizar hago una cadenita,
Saco un poquito larga esta hebra para ocultarla. Y ahora que ya tenemos listas las mangas, vamos a trabajar en la parte de acá de la espalda. Como pueden ver, está bastante descubierta. Entonces lo primero que vamos a hacer es alinearlo y contando desde acá, desde el centro hacia abajo, vamos a dejar aproximadamente 5 centímetros. ¿Sí? Talla S y talla M podemos dejar 5 centímetros. Talla L y XL pueden dejar 6 centímetros y medio. Desde acá hasta acá. Entonces voy a colocar un marcador porque ahora desde acá hasta acá vamos a realizar los ojales y también le vamos a hacer el mismo acabado de abanicos. Y bien chicos, entonces para tejer en la parte de acá tomamos hebra, como siempre hacemos el nudo deslizado, buscamos el último puntito, atravesamos el nudo deslizado, ajustamos. Ahora sí, en la parte de acá vamos a tejer 2 cadenitas que me cuentan como el punto alto. Enlazamos y lo que vamos a hacer es que vamos a tejer una vuelta únicamente con puntos altos hasta llegar a la parte de acá. Recuerden que estos puntos altos tienen que irlos contando a medida que lo vamos haciendo para del otro lado hacer la misma cantidad. Y al igual que en la manga, como acá no tenemos un punto específico sobre el cual tejer, vamos a hacer el punto alto sobre cada uno de los espacios que se nos van presentando. Fíjense que la colita de hebra con la que comencé la voy ocultando a medida que voy tejiendo. Y bien chicos, acá ya estoy llegando al marcador. Este sería mi punto alto número 59. Pero como ahora luego de esta vuelta voy a hacer una vuelta de punto alto cruzado y para ello necesitamos puntos altos pares, sin problema voy a hacer un punto alto más que sería mi punto alto número 60. Bien, de esta manera me queda este borde. Ahora para hacer la siguiente vuelta hacemos 2 cadenitas que me van a representar el punto alto de este costado, giramos y comenzamos a tejer puntos altos cruzados hasta llegar acá al final. Y aquí ya estoy finalizando el último punto alto cruzado. Finalizo de la misma manera en la que comencé, o sea, con un punto alto solo. Y este punto alto solo lo voy a tejer acá sobre la segunda cadenita. Bien, ahora vamos a comenzar a hacer los ojales. Para hacer los ojales, entonces tejemos 2 cadenitas, giramos. Y bien chicos, antes de continuar con los ojales, vamos acá que vamos a hacer los ojales. Si ustedes sienten que todavía la espalda está muy descubierta para el gusto de ustedes, lo que pueden hacer es continuar repitiendo esta secuencia de puntos altos y puntos altos cruzados un par de veces más para que esto no les vaya a quedar tan descubierto, ¿sí? Lo pueden acercar un poquito más hacia el centro. Entonces, para hacer los ojales ya tenemos las 2 cadenitas que nos cuentan como un punto alto. Hacemos un segundo punto alto. Siempre tratamos que un ojal nos quede lo más cercano acá a este borde y lo más cercano a este borde, para que cuando lo sujetemos con la tira de cadena no se vaya a levantar así un poquito. Entonces yo solamente voy a dejar estos 2 puntos y para hacer el ojal dejo una cadenita, enlazo, salto un punto y yo voy a tejer 5 puntos altos seguidos, 5 puntos altos seguidos, cadenita de separación, salto un punto que me va a valer como el ojal, vuelvo y tejo 5 puntos altos seguidos, cadena de separación, salto un punto y de esta manera fíjense que me van a quedar los agujeritos que van a ser los ojales. Y bien chicos, acá ya estoy finalizando el último punto alto, como siempre sobre la segunda cadenita. Y los ojales quedaron de esta manera. La única diferencia es que acá al comienzo tengo 2 puntos altos y acá al final me dieron 3, pero eso no hay problema. Bien, ahora ya podemos cortar esta hebra. Como siempre hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga
Ahora vamos a realizar lo mismo que acabamos de hacer acá de este lado, con la misma cantidad de puntos y todo. Lo único que tenemos que tener pendiente es, aquí yo hice 1, 2 y 3 vueltas, ¿sí? Las vueltas totales van a ser 4 porque al final vamos a hacer este acabado de abanicos. Entonces, para poder hacer las 4 vueltas y que este acabado de abanicos nos quede por el derecho, esta segunda parte, la primera de las 4 vueltas, las vamos a comenzar desde el revés. Y de esta manera entonces comenzamos la vuelta número 1 desde acá tejiendo por el revés. Sé que es el revés porque aquí tengo la unión. La segunda vuelta nos va a quedar por el derecho. La tercera vuelta, que va a ser la vuelta de ojales, me va a quedar por el revés. Y la cuarta vuelta, que va a ser la vuelta de abanicos, esta misma vuelta, aquí nos va a quedar desde el derecho, lo que nos queda súper bien porque vamos a hacer los abanicos por acá y luego los vamos a hacer por prácticamente todo el borde del top. Bien, entonces comenzamos tejiendo en esta esquina. Y bien chicos, acá acabo de finalizar los ojales de este lado y para hacer el acabado final de abanicos, entonces desde acá, desde el último punto, hacemos 2 cadenitas que me van a contar como un punto alto, giramos. Aquí al girar ya debemos estar por el derecho y como estoy en esta esquinita voy a hacer únicamente medio abanico. O sea que solo voy a hacer 3 puntos altos. Estas 2 cadenitas me cuentan como 1. Aquí mismo en este primer agujerito hago el segundo punto alto y el tercer punto alto para completar medio abanico. Ahora aquí en el agujerito del ojal vamos a realizar un punto bajo. Enlazamos y aquí sí contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos el abanico completo con 5 puntos altos. Luego de los 5 puntos altos en el agujerito del ojal hacemos el punto bajo y seguimos repitiendo 1, 2 y en el tercer punto hacemos el abanico y en el agujerito del ojal el punto bajo. De esta manera me debe ir quedando este acabado. Vamos a seguir repitiendo por toda la parte de la espalda. Luego cuando lleguemos a esta esquina comenzamos a tejer el mismo borde de abanicos por toda la parte de abajo del top. Llegamos nuevamente a estos ojales y cuando lleguemos a esta esquina vamos a hacer el mismo acabado por acá, por esta parte de acá de la manga. Pasamos por el frente del top, esta es la parte del pecho, subimos por acá y finalizamos con un punto deslizado acá en donde comenzamos. Bien, en todas las partes, en toda esta parte, en la parte de abajo y en la parte de acá de los ojales tenemos los puntos definidos. En el único sitio donde no tenemos los puntos definidos es acá en lo que corresponde a la manga. Entonces voy a adelantar todos los abanicos, finalizo esta parte de la espalda, la parte de abajo, el otro lado de la espalda y cuando llegue acá les enseño cómo vamos a hacer los abanicos de un costado de la manga, ¿sí? Y bien chicos, acá ya estoy llegando al costado que no tiene los puntos definidos. Para hacer los abanicos en la parte de acá, como no tenemos los puntos definidos como tal, cuando hagamos el primer abanico, como si lo fuéramos a cerrar, más o menos sacamos la medida y allí es donde vamos a realizar el punto bajo. Enlazamos y vamos a dejar más o menos la distancia de un punto alto. Allí hacemos el abanico con 5 puntos altos y para cerrar este abanico hacemos lo mismo. Miren. Más o menos tomamos la medida de donde cerraría y allí hacemos el punto bajo. De esta manera nos va a quedar por este costado. Seguimos repitiendo y finalizamos en la parte de acá con un punto deslizado. Luego cortamos y ya tenemos listo nuestro top. Y bien chicos, una vez que finalicemos nuestro borde de abanicos por todo el top se ve de esta manera. Ahora lo único que nos hace falta es la tira de cadenas para sujetar este top en la espalda. Para ello yo realicé una tira bastante larga de cadenas.
Esto es una tira de cadena simple, fíjense, unas cadenitas normales con 2 hebras. Para que tengan una referencia, esta tira de cadena mide 3 metros y lo único que tenemos que hacer es trenzarla desde acá hasta acá. Y bien chicos, de esta manera llegamos al final. Como pueden ver, es un top bastante fácil para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.